que van a traer un poco la visión del Poder Judicial en ese sentido. Quería empezar con Daniela, hablando un poco de que Daniela Dora Alberg. Es oficial asociada de Prevención Global de Delito y Justicia Penal, UNODC. Es abogada con experiencia en ciberdelincuencia, evidencia digital, ciberfraude, activos virtuales, inteligencia artificial, abuso de imágenes íntimas no concedidas, protección de datos, justicia penal y sistemas de justicia juvenil. Daniela posee un doctorado en Derecho, un máster en Derecho y título de Juris Doctor con especialización en ciberdelincuencia y evidencia digital. Daniela, quería que nos comentara un poco sobre esas tendencias, esas nuevas tendencias y cómo la oficina también está trabajando en el tema, esa conexión entre fraudes y trata de personas. Por favor, Daniela, tienes la palabra. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, Georgia. ¿Me puedes aceptar que comparta la pantalla? Ya Y está. ustedes, perfecto. Bueno, señoras y señores, buenos días o buenas tardes según el lugar donde se encuentren. Me gustaría comenzar agradeciendo a Iberred por la invitación. Como Georgia dijo, soy parte del equipo de fraude organizado, más específicamente en Viena, en el Departamento de Crimen Organizado y Tráfico Ilícito. Y trabajo con aspectos legales y normativos y también de cooperación con el sector privado y público para la prevención y combate del fraude involucrando crimen organizado. Entonces, lo que hicimos y que fue un gran evento, primero les gustaría de explicar por qué lo hicimos, ¿no? Quisiera destacar que el mandato de UNODC para abordar el fraude se deriva de su función como guardián de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y si bien la Convención no tipifica el fraude como un delito autónomo, en su ámbito de aplicación se extiende a delitos graves de carácter transnacional que involucran a grupos delictivos organizados. Entonces, el mandato de UNODC en materia de fraude organizado se ve reforzado por la resolución 12 y 2 de la Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo, que insta a una mayor cooperación con las partes interesadas pertinentes, incluido el sector privado, para abordar el fraude organizado. Tenemos también la resolución 80229 de la Asamblea General, que reafirma las recomendaciones de la resolución 12 y 2 y reconoce también los scam centers o organized fraud, fraude organizada, para abordar el tema de una manera desde global, ¿no? Y destaca también el papel de UNODC en la prestación de asistencia técnica y servicios de apoyo. También en el reciente periodo de sesiones de la CCPCJ, CCPCJ, la Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, que se hizo acá en Viena, fue presentado un proyecto de resolución contra el fraude específicamente, y la comisión decidió recomendar al Consejo Económico y Social, ECOSOC, la aprobación de un proyecto, de este dicho proyecto de resolución, para su posterior adopción por la Asamblea General. Y como ustedes pueden mirar, el nivel de voluntad política es tal que la cuestión ya ha sido elevada a la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, haciendo referencia explícita también a los resultados de la Cúpula Mundial sobre el fraude, el Global Fraud Summit, y la fraude transnacional cometida por grupos delictivos organizados, lo que incluye también estafas y cyberfraud. Entonces, para que sepan, el objetivo de la cumbre que se hizo como un evento organizado de UNODC y Interpol conjuntamente en marzo de este año, era dar mayor visibilidad al fraude como una amenaza global del crimen organizado. O sea,
convocar a los gobiernos, fuerzas del orden, el sector privado, la sociedad civil para fortalecer la cooperación internacional y también la cooperación, las alianzas público-privadas y convertir los compromisos en resultados concretos. Además de las impresionantes cifras que ustedes pueden mirar ahí en la pantalla, con participación de ministros y altos representantes gubernamentales y de organizaciones internacionales, así como también del nivel de alta dirección del sector privado y de la sociedad civil. Y UNODC también hizo consultas con personas que fueron víctimas o sobrevivientes de fraude para garantizar que esto estuviera todo en todas las side events, en plenary session, para que tuviera esta participación muy importante de los sobrevivientes. Y lo que ustedes pueden mirar acá es como parte de los esfuerzos más amplios para garantizar que las perspectivas de personas víctimas se integren de manera más significativa. Hicimos consultas con personas que representaban diversas tipologías de fraudes y estas ofrecieron un espacio específico, se ofreció este espacio específico para que pudieran compartir sus experiencias y ofrecer entonces como resultado recomendaciones específicas a las partes interesadas para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, detección y respuesta al fraude organizado. Y además, creo que alguien con el micrófono abierto, si Estoy pueden intentando cerrar, por mutear favor. todo, Muchas Sara. gracias. Eh, entonces, para garantizar el impacto en toda la cadena de fraude de una forma holística, tenemos diferentes herramientas también para trabajar la asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de las partes interesadas en la justicia penal, los fiscales, los jueces, defensores y también legisladores y otros representantes gubernamentales que trabajan en prevención y lucha contra el fraude. Desarrollamos estas herramientas que también las lanzamos en el Global Fraud Summit. Tenemos la versión en español, la guía práctica de alianzas público-privadas también va a tener en portugués, así si tenemos luso hablantes acá. Y las herramientas tienen diferentes objetivos, pero la idea es que en la cadena de la fraude miremos a todas las etapas y de una manera se pueda mirar a lo que es necesario en términos de implementación para la gobernanza de alianzas público-privadas, lo que es necesario en términos de cooperación internacional, cómo involucrar el sector privado, cómo la sociedad civil tiene un espacio. Así que tenemos guía práctica para implementar estas alianzas público-privadas. Tenemos este manual también para estrategias de comunicaciones eficaces para prevención del fraude organizado y vamos a lanzar en octubre en nuestra conferencia de las partes, el Legislative Guide, también muy interesante para ustedes porque van a tener muchos aspectos de cómo las diferentes jurisdicciones ven fraude y cómo hacer con que comprender el fraude como un crimen organizado cuando involucra el crimen organizado, cuando tiene aspectos transnacionales y también cómo vamos a hacer la cooperación internacional involucrando los aspectos, el sector privado también, cómo pensar las alianzas público-privadas en este cuadro. Y para encerrar y pasar la palabra a mis colegas, a los próximos pasos en términos de estrategias de trabajo, tenemos un rol de convocante, coordinador, como
para llamar a todos los sectores privados, público, sociedad civil, para que estén todos juntos y que hagan parte de una red en que estamos fortaleciendo el trabajo conjunto para la lucha contra la fraude y para que también tenemos muchos trabajos que hacemos con nuestro rol de asistencia técnica, de proveedor de asistencia técnica, ofreciendo actividades específicas de desarrollo de capacidades y apoyando a Estados miembros específicamente con desarrollo legislativo con base en esta guía que los dije que vamos a lanzar en octubre, planes de acción para la lucha contra el fraude, educación y prevención, desarrollo de contenido, intercambio de informaciones y fortalecimiento de las alianzas público-privadas. Mucho gusto, un gusto hacer parte de, de esta discusión y creo que voy a dar a la palabra para mis colegas para que continúen con su intervención. Muchas gracias, Daniela. No sé si Carlos o Vida, si quieren hacer, pero yo creo que habíamos pensado que Vida pudiera hablar antes, ¿verdad, Carlos? Muy bien. Vida Eugenia, por favor, Gómez, coordinadora también de proyectos de UNODC en Guatemala. Yo pensé que era en Viena, pero ya sé que es en Guatemala. Vida con una sólida trayectoria también en el ámbito de los asuntos internacionales, tiene amplia experiencia en derecho internacional, derecho penal, derechos humanos, Derecho Penal Internacional e Investigación Jurídica. Fue también coordinadora de proyectos en UNODC en El Salvador, coordinando un proyecto también que se llama Disrupción de las redes de trata, que involucraba El Salvador, Guatemala y Honduras, y ese me parece que va a ser una experiencia súper interesante. También coordinó un proyecto sobre personas desaparecidas, tortura y crimen organizado. Vida, por favor, que nos trae un poco también de la visión de las Naciones Unidas, especialmente en ese momento de esas nuevas tendencias de la trata de personas, por favor. Buen día y buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este encuentro virtual de Iberred. Creo que este es un espacio muy valioso para compartir justamente lo que nuestra oficina está trabajando en diversos países de la región y que puede ser de interés no solo en los países que estamos trabajando, sino también porque es una dinámica global. Vamos a comentarles junto con Carlos alguna información que realmente ha sido muy interesante, el tema de trata de personas con fines de criminalidad forzada, un poquito hablar de tendencias emergentes, desafíos, qué es lo que estamos viendo en los países beneficiarios. Y bueno, contarles que justamente, como decía mi colega, nosotros estamos trabajando esta temática justamente como guardianes, ¿no? De la Convención de Palermo y sus protocolos en específico en materia de trata de personas. Sí, comentarles que a nivel global, en nuestro último informe global, pues el tema de trabajo forzado va como un número uno en temas de modalidades de trata. Sin embargo, uno de los que está creciendo rápidamente es esta modalidad de criminalidad forzada. Y tenemos nuevas tendencias que nos gustaría compartirles. En primer lugar, quizás comentarles que estamos dando apoyo también específico a partir de nuestro proyecto Rastros. El proyecto Rastros de UNODC es una acción regional justamente que se creó para dar apoyo a los estados al combate a la trata de personas que es perpetrada por medio de operaciones de estafas en línea, ¿no? Es fraude o estafa, según la denominación de los países. Y este es un proyecto que arrancamos al final del año pasado y en el cual estamos específicamente dando asistencia técnica a México, a Perú y a Guatemala. Y precisamente por eso estamos coordinándolo desde Guatemala, pero tenemos colegas especializados en cada uno de los países beneficiarios del proyecto. Básicamente la estructura sobre la cual nosotros trabajamos es una estructura
de la trata de personas que ustedes ya conocen, esta división entre actos, medios y fines que involucra la trata de personas, pero haciendo énfasis en algunos elementos, por ejemplo, la captación. En casos de criminalidad organizada, muy vinculado al tema de, por ejemplo, engaños, aquellas ofertas laborales fraudulentas, mucha captación en redes sociales, ¿verdad? Pero también por estructuras criminales y un poquito ya vamos a ver algunos casos ilustrativos que hemos podido detectar. En el caso de los fines, bueno, de los medios, realmente son diversos los que podemos identificar, pero quizás los principales, la coacción y el engaño, que luego son esa pieza fundamental para que la persona pues sea obligada a cometer un delito bajo este fin genérico de criminalidad organizada. Y en una quizás próxima sesión podemos ingresar al marco normativo, pero básicamente la estructura es personas que son captadas bajo engaño, bajo coacción y que son obligadas o engañadas para cometer delitos. Y como parte de estos delitos que son forzadas a cometer, pues están las grandes operaciones de estafa en línea. Hemos visto desde hace varios años todo el tema de scam centers, de compounds, ¿verdad? Sin embargo, hay una dinámica interesante quizás en Latinoamérica y es que no siempre, a partir de lo que hemos detectado con rastros, una dimensión de criminalidad organizada para estafas en línea no siempre va a requerir un compound o un centro de grandes dimensiones. ¿Por qué? Porque en América Latina también se ejerce el control desde otras dinámicas. Poco depende de qué país estemos hablando, ¿verdad? Sin embargo, no necesariamente tenemos que tener un compound de 200 personas, ¿no? Para poder detectar que hay criminalidad forzada para operaciones de estafa en línea, sobre todo ahora con las tecnologías que puedo pues obligar a pocas personas a cometer fraudes o estafas a gran escala. Entonces, dentro del marco de lo que hemos detectado, solo voy a ir muy rápido sobre los países, pero sí me gustaría destacar, por ejemplo, en México estamos trabajando en particular en Jalisco, que tiene toda esta dinámica de cárteles y entonces vemos una doble dimensión. El típico de niños y niñas y adolescentes que son reclutadas por pandillas y cárteles para ser utilizados en distribución de droga, en extorsión y una diversidad de delitos. Pero en atención a las operaciones de estafa, ya se detectó en México también todo el tema de call centers, que es básicamente personas adultas reclutadas en estos esquemas de fraude y que son obligadas, por ejemplo, a estafar con targets específicos. Por ejemplo, tenemos un caso ilustrativo de un call center que se dedicaba exclusivamente a ofrecer digamos, lugares de alojamiento temporal para ciudadanos estadounidenses y canadienses, digamos, en una zona turística de México, y esto generó, pues, grandes pérdidas en esta operación de estafa. Digamos, acá no teníamos un compound gigante, pero sí teníamos un call center específico donde las personas eran obligadas también a realizar estas estafas. Entonces, aquí el desafío que nosotros estamos trabajando desde UNODC es cómo podemos mejorar los indicadores, es decir, realizar indicadores apropiados para la región y para los países, según lo que ellos están viendo como criminalidad forzada para operaciones de estafa. En Guatemala también es interesante el tema de maras y pandillas, por ejemplo, que es común con otros países como Honduras, ¿no? El tema de pandillas que reclutan chicos y chicas y que los obligan a realizar una diversidad de delitos. Sin embargo, ya hace un par de semanas estuvimos realizando un taller de elaboración de indicadores en Guatemala y un primer hallazgo es que hemos encontrado casos ilustrativos de personas de países sudamericanos que inicialmente fueron reclutadas con una oferta falsa de trabajo y luego trasladadas a Guatemala para ser explotadas. Y esto generó un esquema pues, de control en el cual eran trasladadas entre diversas casas de seguridad en el territorio guatemalteco y desde ahí obligadas a realizar estafas en línea. Y entonces aquí vemos el tema de movilidad, ¿verdad? No necesariamente un solo lugar de realización de estafas, sino muchos lugares donde la estructura criminal pues trata de no ser detectada. Entonces aquí el desafío clave es cómo podemos generar
mejores investigaciones que involucren tanto la experticia de trata de personas como, por ejemplo, el tema de ciberdelincuencia, delitos financieros, como formas estructuradas e integrales de promover la investigación. Y finalmente, otro de nuestros países beneficiarios, que bueno, nuestra colega también está aquí conectada, que ha trabajado muy especialmente en la temática y que seguirá articulando con las autoridades en Perú, es todo el contexto de doble vía, ¿no? En Perú se ha detectado tanto casos de estafas en línea al interior de Perú, pero también personas peruanas, y eso también es una alerta para Colombia, para Ecuador, ¿no? De personas de estas nacionalidades en particular que son captadas y sobre todo bajo esquemas de engaño, son trasladadas generalmente por medio de Europa u otras rutas hacia el sudeste asiático. Entonces también está esta doble dimensión de personas latinoamericanas estafadas, obligadas a estafar, ¿verdad? En esquemas de trata de personas en el sudeste asiático. Y esto presenta un desafío central que yo creo que para este espacio y para nosotros como UNODC es básico, y es cómo podemos mejorar la protección de las víctimas, tomando en cuenta que se encuentran fuera, pues, de nuestros territorios, ¿no? Pero cómo podemos asegurar su regreso seguro, su reconocimiento como víctimas, el principio de no criminalización y todo el esquema de cooperación, pues son algunos de los elementos que nosotros estamos trabajando. Y bueno, ¿cuáles son los retos principales? En resumen, si nosotros vemos la realidad de estos tres países, pero también de este tema como un problema global, es básicamente los retos a los que nosotros también le estamos apostando con soluciones, es en poder fortalecer la identificación de casos, ¿verdad? ¿Cómo puedo pasar de una simple estafa, del caso a caso, a entender que esto es una red de potenciales personas que están realizando estafas, realmente son víctimas de trata de personas y han sido engañadas, ¿verdad? Y captadas precisamente para eso y para esconder la estructura criminal que realmente recibe los beneficios de estas grandes operaciones de estafa. Luego, estamos trabajando en poder articular un alcance de investigaciones que vaya sobre diversas líneas, ya decíamos componentes financieros, ciberdelito, trata de personas. También tratar de unir esfuerzos entre países con el tema de investigación de redes criminales complejas, porque estamos más allá del impacto nacional. Y también estamos trabajando en particular con entidades que brindan protección a víctimas y sobrevivientes, ¿verdad? Este concepto también puede ser objeto de una próxima sesión. Sin embargo, pues reconocemos a nivel sobre todo los países latinoamericanos el concepto de víctima, pero también está surgiendo mucho el tema de personas sobrevivientes justamente para reconocer esta capacidad de resiliencia, ¿no? Todo el tema de derechos, y también es necesario trabajarlo por la dinámica y las complejidades que tiene el principio de no criminalización, ¿no? Al reconocer que son víctimas y sobrevivientes, pues creemos que hay unos mejores esquemas de trabajo y de reconocimiento de derechos. Y finalmente, pues todo el tema de cooperación internacional, ¿verdad? ¿Cómo articulo como investigador, investigadora, fiscal? O qué pasa si a mi juzgado llega un caso, ¿no? Que incorpora elementos de trata de personas, de ciberdelincuencia, que tiene redes transnacionales, pues hay que estar preparados para estos nuevos retos y para poder fortalecer la cooperación internacional. Así que bueno, un vistazo muy rápido y yo pasaría pues con Carlos también para que pueda comentar un poco más el trabajo que realizamos desde UNODC, y por ahí pues también queda mi contacto y es un proyecto que vamos a estar trabajando al menos un par de años en la región, un poco más, así que bueno, quedamos a su disposición. Muchas gracias, Vida. De verdad, me pareció interesante conocer el proyecto Rastros, un proyecto muy nuevo, ¿no? Muy recién de UNODC, que bueno saber que están trabajando en eso. Y interesante justamente hablar sobre esa captación por medio de las redes sociales, lo que hace mucho sentido, lo que hablaba Daniela también, de esa aproximación y esa conexión con el sector privado, porque necesitamos ese intercambio de información también entre los dos sectores
sectores y por eso y Daniela también está trabajando en esa parte desde Viena, ¿verdad? Sobre el principio de la no criminalización y reconocimiento de víctimas, Rebeca va a hablar un poco sobre eso también, pero antes de Rebeca vamos a pedir que Carlos nos brinde con su ponencia. No llamamos nunca de ponencia dentro del encuentro virtual, es un debate, es una charla, pero Carlos André Pérez, que ya participó también con nosotros de un evento en la conferencia de la CONGIB ese año en Panamá, antes de entrar en Naciones Unidas se desempeñó como asesor de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, también fue coordinador de proyecto contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en la oficina en ODC en Colombia. Se desempeñó también como oficial nacional del Programa de Acción Global contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, GLOACT, de la oficina de UNODC. Todos que trabajamos con trata de personas en el pasado, todos conocíamos ese gran proyecto de UNODC. Y bueno, desde 2018 está entonces, 2018 no, hace 2023, ¿no? Carlos está en la oficina regional de UNDOC, de UNODC, UNDOC. Carlos, por favor, cuéntenos un poco también del proyecto Turquesa y todo que estás haciendo ahí desde la oficina regional. Bien, Gracias. muchísimas gracias y bueno, quisiera avanzar con ustedes en compartir las experiencias del proyecto Turquesa. No sé si se ve la presentación, Georgia. Sí, Perfecto, sí. perfecto. Entonces, tú también me avisas del tiempo para no tomar más del tiempo asignado, pero bueno, justamente queríamos compartir otra iniciativa que conecta muy bien la labor o el mandato de cooperación internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y es precisamente el proyecto Turquesa. Muchas de las personas que están aquí conectadas, fiscales que han participado del proyecto, conocerán un poco los detalles, pero contarles en términos generales que esta es una iniciativa implementada por el Programa Global de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de UNODC y la sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de Interpol. Es un programa financiado por el gobierno de Canadá que actualmente se encuentra en su segunda fase y que está enfocado en 4 componentes específicos. Uno, el objetivo es apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el fortalecimiento de su capacidad de análisis criminal frente a los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que esto implica, digamos, el desarrollo de investigaciones y documentos que le permita a los ministerios públicos de la región fortalecer su entendimiento, digamos, frente a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Más adelante les contaré algunos de estos documentos en los cuales hemos venido avanzando y la labor con las autoridades de los ministerios públicos. El segundo componente es el desarrollo de capacidades, que es precisamente el gran componente del proyecto, en donde estamos enfocados en fortalecer a través de sesiones de mentoría y de entrenamiento a los distintos fiscalías y unidades de policía de la región en la investigación de estos 2 delitos. Tercero, que concreta muy bien el objetivo de este seminario y es precisamente el apoyo a investigaciones y operaciones regionales. Seguramente ustedes han escuchado, y bueno, los fiscales que están aquí presentes, la operación regional Turquesa, que es una operación liderada, digamos, por Interpol todos los años y que busca básicamente apuntarle a objetivos específicos en casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la región. Y en los últimos años, esta experiencia regional de la operación Turquesa se ha llevado a un nivel global con la operación Liberterra. Entonces, este proyecto en particular y el enfoque de UNODC tiene un interés de que estas operaciones realmente estén acompañadas por la labor de los fiscales y de los ministerios públicos en la región. Porque cuando surge el proyecto, uno de los telones de fondo, como se dice que teníamos, era grandes operaciones policiales, pero que al momento de hacer seguimiento a los casos en las jurisdicciones nacionales, muchos casos se caían, digamos, en la justicia nacional. Y esto nos llevó también a pesar conjuntamente con Interpol la necesidad de involucrar a los fiscales en la fase de planeación, ejecución
y evaluación de estas operaciones para que los casos realmente pudieran tener un buen término. Y en este punto en particular, una de las herramientas o de los vehículos, por decirlo de alguna manera, de este proyecto es el apoyo a las redes, y concretamente este proyecto se fundamenta en un apoyo puntual a la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, la REDTRAM, que seguramente la fiscal Andrónica de Perú va a mencionar al respecto, pero también el apoyo a redes de autoridades nacionales de policía, que es la red ISON de Interpol, que reúne a los puntos focales de las policías del mundo que tienen que ver con trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y la red HTEC, que es una red no solo de policías, sino también de expertos alrededor del tema de la trata de personas. Entonces, sobre estos 4 pilares se fundamenta el proyecto. Un pilar de conocimiento, que es cómo podemos apoyar a los ministerios públicos y a los fiscales para entender mejor los fenómenos criminales. Un apoyo de instalar las capacidades con programas de formación específico que van más allá, digamos, de un curso y un entrenamiento, lo vamos a ver, y el apoyo a los casos y operaciones puntuales. Como les mencioné anteriormente, este programa materializa, digamos, de manera muy acertada el mandato de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como ustedes saben, UNODC tiene el rol de Secretaría Técnica de la Convención, y uno de sus objetivos es básicamente facilitar estos ejercicios de cooperación internacional y de aterrizar herramientas como la constitución de los equipos conjuntos de investigación, el intercambio espontáneo de información. En el marco de este programa, en el 2024 y 2025, apoyamos cerca de 9 investigaciones, una operación de nivel global, que fue la operación Liberterra, una operación de nivel regional, que fue la operación Turquesa, una competencia hackathon, que fue una competencia de innovación tecnológica para que las autoridades de investigación y de policía, perdón, de investigación de la policía y de persecución del Ministerio Público pudieran, a través de una investigación en fuentes abiertas, identificar posibles casos de trata de personas facilitados por estos medios tecnológicos. Y bueno, algunas estadísticas del proyecto en resultados concretos, que para mí creo que uno de los más importantes es la apertura de 69 investigaciones en los países participantes, investigaciones por los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes. La última operación tuvo participación de 29 países de América Latina y el Caribe, considerando que esta región del mundo, digamos, es una región de origen de víctimas de la trata que están siendo explotadas en otros continentes, y lo vamos a ver más adelante, pero una de las preocupaciones y tendencias en las que estamos trabajando en este proyecto es el incremento de flujos migratorios de países de América Latina hacia el territorio europeo, y por eso también muy buena la conexión con las autoridades en Europa, y bueno, el trabajo que hemos hecho de la mano de la REDTRAM, la IAM y Iberred, precisamente para lograr que los fiscales de América Latina, digamos, tengan ese diálogo con las fiscalías europeas, tradicionalmente, digamos, con mucha cooperación entre las dos regiones, pero los casos ya empiezan a arrojar la necesidad, digamos, de cooperación puntual y concreta. Casos de trata de personas de víctimas latinoamericanas explotadas en Polonia, que seguramente ustedes habrán escuchado, así como otras finalidades de explotación que les compartiremos. En el componente de análisis criminal, el proyecto ha tratado de responder a las necesidades de los ministerios públicos de la región. Como lo mencioné anteriormente, el proyecto apoya a la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata y el Tráfico, que es la REDTRAM. Esta red tiene una reunión anual, y en el marco de estas reuniones los fiscales han solicitado el apoyo del programa Turquesa para desarrollar herramientas específicas sobre temas puntuales que ellos han identificado de prioridad. El primer instrumento que desarrolló el proyecto hace 2 años atrás fue la necesidad de tener una guía de incorporar enfoques de género y derechos humanos en la investigación de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Luego recibimos una solicitud también de la red de avanzar en un digesto de casos o un análisis de casos que logre determinar cuáles son las evidencias concretas cuando se investigan actos de corrupción vinculados a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Y un tercer instrumento que desarrollamos el año pasado, que fue la guía específica para la constitución de equipos conjuntos de investigación en casos de trata de personas y tráfico de migrantes, que fue una solicitud puntual de la red de cómo poder hacer uso de esta herramienta de la Convención contra el Crimen Organizado en casos puntuales de trata de personas y tráfico de migrantes. La novedad o la noticia cuando empezamos la construcción de esta guía es precisamente que la RedTram es una de las redes de fiscales de la IAM que más equipos conjuntos de investigación han constituido para investigar estos delitos. A la fecha, bueno, a la fecha de la publicación habían 7 equipos conjuntos de investigación por casos de trata de personas y tráfico de migrantes. Creo que a la fecha hay más de 12 equipos conjuntos de investigación que se han venido constituyendo. Esto también de alguna manera demuestra la dinámica de esta red y el uso que están dando a las herramientas de cooperación internacional, como lo son los equipos conjuntos de investigación. Obviamente sabemos, y ustedes desde su experiencia lo conocen muy bien, que un equipo conjunto de investigación no resuelve todos los casos. Un equipo conjunto de investigación es una figura que necesita, digamos, un momento procesal particular, unas condiciones específicas en el país A y en el país B del equipo conjunto y sobre todo lo más importante, cómo poder materializar los planes operativos de estos equipos conjuntos, que sin duda muchos se firman, pero al momento de operacionalizar las acciones, pues hay unos retos particulares. Reitero, creo que lo importante es que la figura existe, la están utilizando y esta red, digamos, le ha dado una dinámica muy activa al uso de esta figura de los equipos conjuntos de investigación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, a ver si creo que perdí control. Acá. Estamos desarrollando otras herramientas estratégicas de análisis justamente enfocadas en las rutas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes hacia el Caribe. Como ustedes saben, digamos, en este flujo de retorno de los migrantes que tradicionalmente iban hacia el norte del continente y ahora están regresando, el Caribe ha sido considerado como una ruta, digamos, de alto interés y por eso estamos desarrollando algunos instrumentos particulares para entender mejor cómo está operando la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el Caribe. Estamos haciendo un análisis específico de la legislación de trata y de tráfico en Haití, porque muchos ciudadanos haitianos, digamos, en su proyecto, en su trayecto migratorio más bien hacia otros países del continente, terminan siendo víctimas de la trata, ¿no? Migrantes haitianos que están siendo explotados en países como Brasil, como Chile, y muchos fiscales de esos países que en la investigación de sus casos han pedido la necesidad de contactar autoridades en Haití o de entender mejor cómo se regula el delito de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes en Haití. Estamos avanzando también en todo el tema de trata de personas con criminalidad forzada y una de los expresiones de esta nueva modalidad de trata es precisamente los scam center o los centros de fraude, pero también hay otras, digamos, modalidades de trata vinculadas a la criminalidad forzada que empiezan a verse en la región. En Centroamérica estamos siguiendo de cerca, por ejemplo, la utilización de personas o la explotación de personas para la realización de cobros gota a gota, digamos, migrantes, muchas veces también de países de Sudamérica que son explotados en Centroamérica para hacer cobros como parte de las estructuras criminales dedicadas a la extorsión en países de Centroamérica. Y concretamente estamos avanzando con los colegas de la OIM en un diagnóstico sobre tráfico ilícito de migrantes para Panamá, que ha sido una ruta, digamos, estratégica para este delito en la región, por lo que implica el cruce migratorio del Darién, que ustedes conocen, tuvo una reducción de por encima del 90% de cruces sur a norte, pero que hoy en el flujo de retorno vemos cómo se están utilizando los puertos del Caribe en Panamá para trasladar migrantes nuevamente de regreso hacia países de Sudamérica o hacia países del Caribe, como lo hemos identificado. Voy a avanzar muy rápido. Aquí los colegas de Interpol, en el marco del proyecto, han producido algunos reportes operativos sobre casos y tendencias particulares. Concretamente, y lo mencionamos anteriormente, hay 2 casos que apoyamos en el marco del proyecto o 2, digamos, interacciones entre los países.
Uno fue la Operación Vuelta, que consistía en una organización dedicada al tráfico de migrantes, ciudadanos dominicanos que obtenían documentos fraudulentos de nacionalidad colombiana para luego ingresar al territorio europeo, digamos, ante la exención de visa para los ciudadanos colombianos, y también tenía una conexión con Brasil. Y el caso que está actualmente, digamos, en gran desarrollo, que es toda la ruta de ciudadanos latinoamericanos explotados laboralmente en Polonia. Entonces, allí, aprovechando las capacidades y las experticias de Interpol, los colegas han producido reportes analíticos que se transmiten, y seguramente ustedes tienen la pregunta, ¿cómo puedo acceder a ellos? Se transmiten a través de las OCNs, de las Oficinas Nacionales de Interpol, eh, digamos, para ser utilizados por tanto las policías como los ministerios públicos. En el componente de construcción de capacidades, y tú me dices, Georgia, si tengo todavía tiempo dentro de lo asignado, o me puedes hacer una señal para no Tienes dos tomar. minutos. Perfecto, muchas gracias. En el elemento de construcción de capacidades, solo quisiera señalar que el proyecto Turquesa está para apoyar las solicitudes específicas de sus ministerios públicos. Recibimos varias solicitudes de fiscales que incluso están aquí en esta llamada, o a través de las unidades de cooperación de sus ministerios públicos, y desarrollamos sesiones específicas de mentoría. Aquí algunas de ellas: una sesión específica en el uso de nuevas tecnologías en la investigación de trata de personas y tráfico de migrantes, que lo hicimos en El Salvador; una mentoría que fue solicitada por el Ministerio Público de Chile vinculada a la monetización de activos vinculados a la trata de personas, todo el tema de las criptomonedas y cómo se están siendo utilizadas en la investigación de casos de tráfico de migrantes; una mentoría específica para Brasil, que como ustedes saben, Brasil creó una unidad recientemente, o bueno, hace un par de años, para investigar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Y bueno, nos solicitaron una mentoría específica y una mentoría sobre derechos humanos de las personas migrantes que han sido identificadas en casos de trata y tráfico, que fue desarrollada en Panamá. El proyecto ha tenido resultados importantes. Cerca del 97% de los profesionales que han participado en las actividades del proyecto han demostrado incremento en los conocimientos y en su capacidad de interactuar con otros países de la región. Y un resultado que yo siempre resalto, y es que desde que empezamos el proyecto Turquesa, hace 4 años atrás aproximadamente, cada vez más, hoy estamos hablando de que las operaciones policiales involucran la participación de los ministerios públicos. Yo creo que ese es el logro fundamental. Hoy el 61% de los países que participan en las operaciones policiales de Interpol involucra a los fiscales en la planeación y en el desarrollo de las investigaciones. Y eso es fundamental, digamos, para garantizar que luego los casos puedan tener un seguimiento en las legislaciones nacionales. Y yo creo que para ir cerrando, solo mencionar que uno de las actividades insignia de este proyecto es la institucionalización de una academia internacional de trata de personas y tráfico de migrantes, que consiste en una experiencia de formación de 2 semanas, donde ministerios públicos y fiscalías de varios países de América Latina se reúnen en un espacio. La hemos hecho en los 2 últimos años, 2024 y 2025, en Costa Rica, en la Universidad para la Paz, y durante 2 semanas las autoridades tienen posibilidad de profundizar en algunos de los conocimientos alrededor de la investigación de estos dos delitos, pero sobre todo, lo más importante, o una de las cosas más importantes, la construcción de confianza. Fiscales que han participado en esta academia, que se conocen con un fiscal de otro país, con un policía de otro país, y empieza a partir de su conocimiento en la academia la investigación de un caso, o la cooperación mucho más fluida entre dos países de la región. Aquí algunos resultados: cerca de 76 profesionales de 16 países de América Latina que han participado en la academia, algunos temas específicos que hemos abordado, y una participación de un 42% mujeres y un 58% hombres. Yo dejaría hasta acá, Georgia, y les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir, y dispuesto también a profundizar en el proyecto Turquesa con los países que así lo deseen.
Carlos, muchas gracias. Y de verdad, cuando hablamos de las operaciones turquesa, siempre me impresionó los números, ¿no? El impacto